Discapacidad y derechos son palabras que van de la mano. Pero cuando el Estado no es suficiente, la solidaridad y la autogestión democrática toman como compromiso hacer lo posible. Organizaciones de la sociedad civil, en sintonía de inclusión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena jornada, oyentes de Sintonía de Inclusión, donde quiera que nos estés escuchando, en Argentina, en Latinoamérica, que sea una jornada excelente. Melissa Correa los saluda nuevamente, nos encontramos acá para hablar de organizaciones de la sociedad civil, porque, como siempre decimos, son las organizaciones las que cumplen un rol fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad. En este caso, y algunas también, organizaciones trabajan en relación a lo que es el acceso a través de las tecnologías, otras en el acceso por la comunicación y desde otros tantos lugares, siempre aportando, ¿no?, a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la ONG SEA, Señas en Acción, porque ellos acaban de lanzar un curso sobre lengua de señas gratuito en la Universidad de Buenos Aires, algo histórico, ¿no?, en lo que tiene que ver la comunicación en la LSA. Y para eso estamos en comunicación con su presidenta y docente, ella también es docente e intérprete de lengua de señas, Ágata Fornaza. Muy bienvenida, y ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Meli? Buenos días. Muy bien, todo bien. Y acá acompañándote como siempre y vos acompañándonos a nosotras como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este espacio en primer lugar. Como siempre es un placer, ¿no? La construcción es colectiva, siempre lo decimos, y es a través del conocimiento, ¿no? Informando, así que muchas gracias ahí. Bueno, para empezar y contarle un poquito a la audiencia, ustedes acaban de lanzar hace muy poquito, en el mes de junio, un curso gratuito sobre lengua de señas argentina en la Universidad de Buenos Aires. Este curso ya empezó. Pero Sí. contanos un poquito, ¿en qué consiste el curso? ¿Cómo se dio esta oportunidad? Bueno, este curso ya empezó y seguramente sea el primero de muchos cursos más que vamos a estar haciendo dentro de la UBA. Y la realidad es que empieza con las ganas desde todos los lugares, ¿no? Y con la inquietud de qué pasa con esto de la lengua de señas, que al crecer tanto en estos últimos años no había llegado a estos lugares tan importantes como los espacios universitarios o los espacios colegiados. Entonces, bueno, la UBA tuvo tuvimos la suerte de que nos viera, de que hiciera esa apertura, de que pensara en la lengua de señas, y ahí nos contactamos y pensamos en cómo seguir adelante con esas acciones, y realmente fue mucho más de lo que esperábamos, Meli, porque empezamos la apertura de las inscripciones y nos dimos cuenta que consultas tuvimos casi 3.500. Impresionante. Sí, impresionante. Había un cupo para 100 personas. Entonces, bueno, obviamente entre personas que están dentro de la universidad, que son las que obviamente ellos tienen prioridad para anotar, más los docentes y las personas que trabajan dentro de la UBA, bueno, obviamente se llenó en el mismo día. Impresionante. El mismo día, sí, impresionante. Así que, bueno, obviamente también nosotras damos posibilidades también para que puedan sumarse a los cursos de señas en acción, pero bueno, la verdad es que tuvo muy buena repercusión. Vos sabés que claramente la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores universidades del mundo, justo hace poquito creo que está en el puesto 18, así Sí. que también es un orgullo estar ahí y bueno, y es un orgullo también que empiecen este camino, ¿no?, tan importante de, como vos decís, ¿no?, de la igualdad, de la inclusión, y de que empiecen a abrirse las puertas a la lengua de señas como idioma, y qué mejor que en el espacio de comunicación, ¿no?, en el área de comunicación de la UBA. Así que muy contentas, muy orgullosas de este paso que yo creo que uno cree que a veces es la inercia misma, pero es de
de tantos años de trabajo y de tanto sacrificio que realizamos en Señas en Acción y bueno, esto va rindiendo sus frutos también de tanto trabajo que realizamos con la difusión, ¿no? Sí, y algo que vos decís, es así ahí tal cual, es totalmente, ¿no? Es el trabajo que uno va realizando poco a poco. Muchos dicen, no, es trabajo de hormiga, y es así, efectivamente, ¿no? Uno va generando distintas pequeñas, grandes Ujú. acciones, ¿no? Que llevan a estos lugares. Pero algo que quiero destacar, que es fundamental, vos lo decías, en el ámbito de la comunicación, pero en el ámbito de la educación superior, ¿no? Cuando estamos en un contexto donde desde distintos lugares se está hablando y se propone y se impulsa que la discapacidad sea transversal a todo el sistema educativo, ¿no? A poder incorporar, por ejemplo, la accesibilidad, la perspectiva de accesibilidad y de comunicación accesible, en este caso de LSA, a las carreras universitarias. Si bien, bueno, es un curso que ustedes obviamente lo abren a la comunidad, a los docentes, a todos los interesados, creo que es una gran puerta, ¿no? A pensar la LSA dentro de la currícula de las carreras de comunicación. Tengo fe que pueda ser así. ¿Eso cómo lo ves en tu percepción? ¿No? Mira, yo creo que es un camino que estamos llegando, que es algo que antes era impensado y hoy nosotros hicimos justamente el fin de semana una encuesta con nuestros seguidores en Instagram y bueno, en el primer día ya hubo 200 personas de acuerdo con que la lengua de señas sea parte de la currícula de las escuelas y creo que hay que empezar desde lo más chiquito, desde los talleres, desde los docentes, para poder también incorporarlo como un idioma más dentro de todas las carreras, no solo de la primaria, la secundaria, sino también de todas las carreras, para que sea electivo, ¿sí? Que uno pueda cursar una carrera y uno de los idiomas también sea lengua de señas, como el francés, como el inglés. Y yo creo que estamos cerca, Meli, estamos cerca de poder decirlo, porque ya te digo, con esta apertura de la Universidad de Buenos Aires, hay muchos alrededor que dicen, ¿por qué nosotros no? Mirá qué bueno, es una buena noticia. Entonces, bueno, vamos incorporando también esa información a todos los espacios y todos los lugares, así como hacen ustedes también con la radio, que creo que es la única radio que tienen interpretada en lengua de señas, con todas sus acciones. Me parece que todas esas visualizaciones se están sumando cada vez más, las personas empiezan a entender que la lengua de señas también puede ser una salida laboral, que también puede ser parte de una salida laboral, ¿sí? Ahora el Banco de Galicia está sumando intérpretes de lengua de señas y personas que quieran trabajar en el banco y también interpretar. Entonces hay un montón de espacios diferentes que lo que están haciendo es, bueno, incorporar también la lengua de señas como parte de los idiomas, también como requisitos para entrar en los trabajos. Ni hablar, ni hablar. Claramente lo señalás, ¿no? La transversalidad de la discapacidad como un montón de cuestiones, ¿no? El acceso en el ámbito educativo, el trabajo, sin lugar a Ujú. dudas, es una perspectiva que nos atraviesa a todos, no tengamos o no discapacidad, y es importante eso, generar conciencia. En este sentido, hay en respecto a los cursos, bueno, que ya, como bien decías, iniciaron. ¿Tienen una duración específica? ¿Se van a volver a repetir? ¿Se planea, no sé, en un próximo cuatrimestre? ¿Cómo está diagramado eso? Mira, son 4 encuentros, en este caso de la UBA, o sea que es cortito, pero lo importante ahí que siempre trabajamos en cada una de las capacitaciones es que puedan llevarse la información precisa para poder comunicarse con una persona sorda. Todos los que salen de esos 4 encuentros están preparados para poder comunicarse con un otro que hable lengua de señas, que eso es lo más importante, ¿sí? No se reciben intérpretes de lengua de señas, por supuesto, porque eso es una carrera, una especificidad diferente. Entonces, nosotras nuestro objetivo no es que se reciban de intérpretes, nuestro objetivo es que cuando se encuentren con una persona sorda, primero no salgan corriendo, que es lo que pasa, ¿sí? Y segundo, que puedan entablar una comunicación básica de la información que requiera la persona sorda o de la información que requiere la persona oyente, queriendo comunicarse con una persona sorda donde sea, ¿no? Entonces, bueno, esos son los objetivos que tenemos con la capacitación y obviamente yo creo que con la repercusión que tuvo, me parece que vamos a seguir adelante por mucho más con estas capacitaciones que son maravillosas.
Buenísimo, qué genial. Hablando un poco más de trayectoria de SEA, ¿no? Para quienes nos están escuchando, la ONG SEA, Señas en Acción, si estamos hablando con Agata Fornaza, ella es su presidenta, ya lleva más alrededor de 20 años, ¿no? Corregime si es así, de trabajo, 6 Sí, años constituidos ya oficialmente sí. como organización. Y en esta trayectoria vienen desarrollando distintas acciones, no solo la capacitación que vos muy bien mencionabas, sino también el hecho de la accesibilidad tecnológica, y acá han tenido algunos desarrollos de aplicaciones como SEAP e InterSEA, ¿no? SEAP, contanos un poquito de qué se trata SEAP, que además fue reconocida y fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, exactamente. Bueno, dentro de las acciones de Señas en Acción tenemos esas dos aplicaciones que son un orgullo para todos los que estamos dentro de la organización, porque obviamente uno siempre en la escala de valores, de acciones de una organización civil, que obviamente uno la rema todos los días y que no hay un recurso concreto desde un montón de espacios, nos pensamos y nos repensamos todos los días para poder incorporar acciones tecnológicas y en esa área lo que sumamos también con estas aplicaciones fue poder ganar el premio del desafío Google y que eso lo que hizo fue impulsarnos a poder realizar estas apps que le mejoran la vida a las personas sordas todos los días. Y una, Intersea, que es un buscador de intérpretes, que lo que hace es que vos puedas entrar en un espacio virtual en el cual puedas elegir un intérprete de lengua de señas, puedas que esos intérpretes de lengua de señas puedan estar al servicio, que puedas las personas sordas o oyentes requerir un intérprete de lengua de señas y, digamos, encontrarlo ahí. Y luego SEAP, que estamos por lanzarlo, que es un traductor directamente de lengua de señas, lo que va a hacer es que desde la comunicación hablada o escrita va a poder traducir a la lengua de señas con una animación computada. Y bueno, obviamente gracias a Luquita, que va a hacer que esas aplicaciones sean también accesibles para personas ciegas. La verdad es que estamos muy orgullosas también de ampliar esos pasos, ¿no? Porque uno piensa y obviamente los recursos son escasos y trata de que todos los recursos alcancen para todo y para todos. Y bueno, obviamente sumar con estas acciones a nosotras también nos pone muy orgullosas poder sumar a todas las personas ciegas que requieran un intérprete de lengua de señas para dar una charla, para, bueno, vos, por ejemplo, para tu radio o para cualquier trámite que por ahí puedas comunicarte con alguna persona sorda o necesites hablar o tener una reunión con una persona sorda, que puedas entrar en la aplicación de manera autónoma, libremente, elegir la intérprete que quieras, que nadie te diga cuál es la intérprete que tenés que elegir y que puedas sumar ahí con esas acciones. Así que muchísimas gracias también a Luquitas ahí que se está poniendo la 10, pues con todas las acciones también para las personas ciegas que quieran entrar en la aplicación. Para aclararle, ¿no?, a la audiencia, nosotras hablamos de comunicación, somos comunicadoras las dos. No, Lucas, bueno, Lucas muchos lo conocen, es nuestro columnista de tecnología y además responsable de accesibilidad web del programa. Así que así como Agata lo acaba de mencionar, Lucas, sí, para nosotros también es un honor, ¿no?, seguir colaborando en pos de la inclusión, no solo de las personas con discapacidad visual, sino también de las personas sordas que tengan por ahí familia, personas con discapacidad visual. Puede pasar, ¿sí? Un universo también real es el de las personas sordociegas, existe, ¿no? Son compañeros y compañeras que están en esta sociedad como todos, ¿no? Y eso también habla un poco de ustedes como organización, pensar en incluir a otros, a otras discapacidades, ¿no? Desde la perspectiva que lo están viendo, ¿no?, que es la universalidad. Ahora, ahí vos mencionabas SEAP es una de las apps que traduce, ¿sí?, el texto o voz a lengua de señas, e InterSEA. Son dos aplicaciones que tienen un gran impacto. Bueno, en el caso de SEAP lo va a tener seguramente apenas lo lancen. Sí. Pero en este caso, ustedes tienen un registro de InterSEA. ¿Cómo viene utilizándose la aplicación? ¿Cuántas intérpretes ya tienen registradas hasta el momento? ¿Cuál es el uso que se le está dando? Bueno, hasta el momento tenemos más de 1000 intérpretes logueadas
y más de 5.000 personas que requieren la aplicación, ¿sí? Entonces, a partir de que lanzamos la app, hubo y hay y sigue habiendo también nuevas actualizaciones de la app, ¿no? Entonces, ahora que hace muy poquito relanzamos la aplicación con servicios, ¿sí? Servicios, entonces vos podés buscar una intérprete de lengua de señas que sea abogada. Entonces podés dar una charla de intérpretes con intérpretes de lengua de señas que se dediquen a la abogacía, ¿sí? O, por ejemplo, una persona sorda que requiere una psicóloga en lengua de señas, ¿sí? Que pueda atenderla en lengua de señas. Entonces directamente esa persona sorda puede directamente ir a la aplicación y requerir la intérprete que necesita. No hace falta que solamente trabaje como intérprete, sino también puede hacer consultas, puede dar servicios, y las personas sordas también. Todas las personas sordas que tengan una profesión pueden loguearse en la aplicación para encontrarse y bueno, para que las puedan encontrar como trabajadores, como trabajadoras dentro de la app y poder brindar ese servicio. Qué importante. Vos sabés que este es un tema que lo venimos abordando ya hace un tiempo en Sintonía de Inclusión, de la mano de nuestro compañero Fede Burgos, que es psicólogo, y entrevistamos a una psicoanalista, a una psicóloga, intérprete de lengua de señas, y analizamos y ella reflexionaba sobre la importancia que tiene, ¿no?, el psicoanálisis en el consultorio y la consulta de una persona sorda. ¿Alguna vez nos replanteamos las personas sordas como parte de la sociedad, consumidores, personas que requieren otros servicios? ¿Cómo acceden, no? No solo es el tema de encasillarlo, ella decía, en la comunicación, sino que pensemos todo lo que abarca, decía, pensemos que una persona sorda, ¿no?, puede necesitar un servicio jurídico, puede necesitar un servicio psicológico, un montón de cuestiones que muchas veces no nos planteamos, ¿no? Y está bueno hacerlo consciente. Así que vamos en la misma línea con Intersea. Sí. Es para destacarlo. Bueno, sí, totalmente, es tal cual vos decís, ¿no? Todas las personas que requieran a ver, para una persona sorda, directamente ya tener que ir a consultar con un médico es una barrera per se, ¿sí? Ya cualquiera de nosotros nos da ganas de no ir, ¿sí?, al médico, porque vos ya sabés que tenés que hacerte estudios, que vas para un lado, que vas para el otro, que te vas a tener que comunicar, y bueno, la persona sorda ya tiene una barrera per se, que es la comunicación. Pero aparte de eso, que el profesional médico hable en tu idioma, no tiene precio. Ni hablar. No tiene precio. Entonces, una cosa es que va a ir a un médico que te hable en chino, y otra cosa es ir a un médico que te hable en español. Entonces, en la lengua de señas es, bueno, voy y hablo en mi idioma, el médico sabe lengua de señas, o por lo menos se va a poder comunicar, esto que decíamos en la UBA, por lo menos no va a salir corriendo, por lo menos no se va a poner un barbijo convencional, tal vez tenga un barbijo transparente para esas personas sordas. Y yo les aseguro a esos profesionales que a partir de que empiezan a manejar la lengua de señas, las personas sordas van a ir con esa profesional, ¿sí? O sea, evidentemente las personas sordas van a empezar a requerir más a ese profesional. Entonces eso también se traduce en ganancias, ¿no? Si hablamos de lo económico, también no solamente es ganancia para la persona sorda, no es solamente ganancia para las personas oyentes, sino también para el profesional, que va a ser más requerido por un grupo de personas sordas que van a sentirse bienvenidos en su local, el consultorio, en su espacio psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que verlos desde varias aristas, desde varios ámbitos, desde varias miradas, porque va más allá de digamos, una aplicación móvil o un espacio de difusión de acción. Es calidad de vida para las personas sordas, es poder crecer también como profesional, ¿sí?, viendo un espacio nuevo que antes no veía, ¿no? Teniendo en cuenta una discapacidad tal vez que antes creía que era inalcanzable, y bueno, poder entrar
en ese mundo nuevo, también es un desafío para los profesionales, ¿sí? Como también atender a personas con discapacidad visual puede serlo, como también atender a personas sordas ciegas puede serlo, pero bueno, en este caso hay un mundo entero que está esperando esos profesionales y que no es difícil aprender lengua de señas, no es difícil comunicarse con una persona sorda, lo decimos todo el tiempo, hay una barrera que tiene que ver con uno mismo, romper ese hierro, romper esa barrera, que las personas sordas, las personas con discapacidad visual no nacen con barreras. Las barreras se las ponemos todos nosotros, ¿sí? Nosotros, los que no tenemos ninguna discapacidad, o sea, a la vista, tenemos un montón de barreras que le estamos poniendo todos los días a esas personas con la inacción. Entonces, bueno, ponerse la camiseta, ponerse el objetivo de poder hacer acciones en pro de que estas acciones incluyan a todos, a todas, y que trabajemos la convivencia desde esos lugares de una vez por todas, que entendamos que estamos en un mundo y que el mundo tiene que ser para todas las personas que estén en él. Sí, así es. Ahí, hablando de un contexto que vos claramente planteás, ¿no? Un contexto de derecho, un contexto donde todos debemos tener las posibilidades de participación en igualdad. Uh-huh. También hay un marco normativo por el cual también el Ni año hablar. pasado la Confederación Argentina de Sordos no estuvo luchando muchísimo, generando campañas ahí porque la lengua de señas se reconozca, ¿no? Como un idioma a nivel federal. Se necesitaba la ley, se necesita. ¿Cómo ustedes trabajaron con las personas sordas que integran de alguna manera SEA, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esa línea? ¿Se trabajó, se apoyó? ¿Qué acciones hicieron? Bueno, mira, nosotras siempre trabajamos por las acciones concretas, ¿sí? Respecto a la lengua de señas, tenemos varios proyectos de ley también en la legislatura presentados. Hay varias leyes que no se conocen, ¿sí? Por eso, Meli, nosotros obviamente apoyamos todas las cuestiones que tengan que ver con con los impulsos de leyes, pero hay un montón de leyes. A ver, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? ¿Cuánta gente desconoce que existe esa convención, que es mucho más que una ley nacional, por supuesto, en la cual Argentina está dentro de esa ley y que reconoce a la lengua de señas como parte de la cultura de las personas sordas, como idioma de las personas sordas, y en todas nuestras acciones, en todos nuestros cursos y en todas nuestras capacitaciones, y también en nuestro campus virtual, lo tenemos para que la gente lo vea. Entonces, ¿cuántas leyes necesitamos más para reconocimiento de la lengua de señas? Hay un montón de leyes provinciales, hay una convención de los derechos de la discapacidad. Me parece que hay que apuntar, empezar a trabajar fuertemente en diferentes espacios y hacer conocer la lengua de señas, más allá de obviamente el reconocimiento legal de la lengua de señas. Con todas las leyes que tenemos, es suficiente para que se reconozca en todos los espacios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que seguir accionando, hay que seguir con ese trabajo de hormiga, hay que seguir metiendo la lengua de señas donde no está y hacer que sea importante como cualquier otro idioma y que tenga la jerarquía de cualquier otro idioma. Yo creo que tenemos un montón de leyes que avalan eso y que apoyan eso y que hay que ponerse a trabajar de verdad para que esté en todos los lugares y que la lengua de señas se vea, más allá de la obligatoriedad, se vea como el idioma de las personas sordas. Para eso tenemos que trabajar en conjunto y poniendo el objetivo en eso, ¿no? Buscando diferentes espacios y decir, bueno, acá no tenés lengua de señas, bueno, ¿qué pasa? Listo. Trenes Argentinos, sin ir más lejos, hace poquito teníamos una reunión y estamos trabajando con acciones en concreto, acciones históricas, donde nunca antes habían pensado en la lengua de señas como parte de trenes, como parte de todos y todas las usuarias que utilizan el tren todos los días de su vida y que necesitan otro tipo de información y que no alcanza con el subtitulado, y que no alcanza con los tótem visuales y con que no alcanza con un botón de pánico que solamente sea auditivo. Entonces necesitamos una cámara ahí. Entonces bueno, todas esas acciones
me parece que en cada lugar hay que poner énfasis y hay que volver a replicar y hay que volver a enseñar y tal vez el funcionario que vos te reuniste todo un año completo y que llegaste a cierto fin, cambia. Entonces viene otro o otra, entonces vos tenés que volver a educar ahí, tenés que volver a reforzar ahí, y me parece que todas estas leyes que están aprobadas y esta convención es la que nos ayuda para que nosotros digamos, che, hay algo que no estás cumpliendo desde las bases, no solamente desde tu rol como funcionario o tu rol como directivo, hay algo que no se está cumpliendo y sos el Estado, tienes que responder. Hay algo que no estás cumpliendo y sos un privado que te está también apoyando el Estado y no estás cumpliendo con estas normativas. Nos ha pasado en muchas charlas de empresas que dicen, vos sabés que justo con el tema de la capacitación aparecieron las personas sordas. Mira, en varias charlas que habíamos tenido, ¿hay personas sordas en la empresa? No. Y luego, cuando aparece la lengua de señas en esas charlas, las personas sordas dicen, hola, estoy acá, nunca me vieron, qué bueno que incorporen la lengua de señas en este espacio, porque cada vez que se van a comer a algún lugar afuera de la empresa, a mí no me invitan, porque cuando lo hacen de manera oral, ¿sí? Y yo no me entero. Entonces me quedo mirando la compu, me quedo aburrida, nadie me habla, y bueno, aparte de que no conocen el idioma, muchas veces tiene que ver con una cuestión de miedos internos de cada uno y otras veces tiene que ver con la discriminación, con que no se habla de eso en esa empresa, con que no se habla de que hay diversidad en esa empresa y ni siquiera las personas que están en los altos mandos tienen idea de que tienen personas con discapacidad dentro de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque también la persona sorda, para ser parte, ¿sí?, a veces no dice que es sordo. Tal cual. ¿Sí? Entonces nadie se entera que es una persona sorda, salvo algún compañero cercano que le pone onda. Entonces no necesitamos de que ese compañero le ponga onda. No hace falta que le ponga onda el compañero. Todos tenemos que incluirnos a todos los que estamos dentro de la empresa. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiga, como vos decías, es un granito de arena todos los días, pero bueno, se van abriendo conciencias, se van abriendo cabezas y bueno, esto provoca que nos pongamos cada vez más a laburar con todo y que bueno, que hagamos entre todos un mundo un poquito mejor todos los días. Así es, bueno, bien lo decías y nos quedamos con esto, ¿no? Argentina es un país muy rico en el marco normativo, tenemos muchas leyes, las desconoce también, algo que te sumo, muchas veces el propio colectivo de personas con Totalmente. ¿no? Las desconoce. Sí. Y ahí hay que cuestionarnos, ¿no? Eso es un sinfín de reflexiones que nosotros siempre planteamos acá en nuestro espacio, ¿no? Bueno, ¿por qué la desconoce? Porque no están los recursos, porque no tiene ganas, o porque la información también no es accesible, o porque no hay barreras, no existen, digamos, de alguna manera disposiciones actitudinales, ¿no? Desde la actitud de la gente a eliminar barreras de accesibilidad. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Siempre planteamos esta pregunta y quedarnos reflexionando. Si hay normativas, si tenemos un país rico en leyes, bueno, ¿qué barreras hay? ¿No? ¿Por qué no se conoce? Y por qué incluso en muchos casos el colectivo de personas con discapacidad las desconoce. Es una cuestión de identidad y de reconocimiento de una identidad cultural, ¿no? En el caso de la comunidad de personas sordas, como en cualquier tipo de discapacidad, pero es puntual, ¿no? Es una barrera nada más y nada menos que comunicacional y es grave. La verdad que nosotros siempre decimos que es grave, ¿no? Por esto, porque la comunicación es algo inherente a todos, ¿no? Inherente a todos y es por lo cual nos vinculamos en la sociedad y es fundamental, ¿no? Que sea reconocido. Gracias, Agui, gracias por este espacio, por este tiempo, por tu muy buena onda como siempre. Y bueno, te invito a que nos dejes, sí, a la audiencia dónde los pueden encontrar, las redes sociales, los canales para acceder a SEA y seguir todas las acciones. Meli, gracias a ustedes, gracias a vos por estar siempre presente, por mirarnos, ¿sí? A veces uno hace para poder hacer un poquito de ruido y vos estás siempre presente en estas acciones y siempre nos convocás
siempre nos llamás y bueno, nos tenés en cuenta y eso es un montón. Así que gracias a vos por siempre estar ahí acompañándonos, poniéndole onda y garra también con tu espacio y bueno, que es muy, muy, muy valioso. Bueno, en Instagram, @sea.ong, ahí van a poder encontrar todo nos enseñas en acción y todos los días poniéndole mucha energía y mucha garra para esto, a disposición de ustedes para lo que necesiten, también para el colectivo de personas sordociegas y para, obviamente, todas las personas con discapacidad visual, cualquier cosa que puedan aportar también, que podamos sumar y ustedes puedan aportar para que nuestra organización sea más accesible, por supuesto que siempre estamos abiertos a poder hacer que esas acciones sean reales también para las personas con discapacidad visual, que es un colectivo que amamos, que queremos siempre estar en contacto. Gracias a ustedes, Ay, muchas gracias nuevamente y bueno, será hasta la próxima. Gracias por encontrarnos. Beso enorme.